¿Cuántos están listos para una bendita palabra de Dios? ¿O cuántos saben que la bendita palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo? Gloria a Dios. Y recuerde, como siempre le digo, que estamos en los últimos tiempos. La venida del Rey de Reyes está casi a las puertas. Jesús está preparando su iglesia para grandes cosas. Oh, ¿cuántos saben que fuimos llamados para grandes cosas? Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Le estoy hablando a los escogidos de esta iglesia. Gente que ha aceptado el llamado y se ha convertido en un bendito escogido de Dios. Entonces estamos en tiempos difíciles y el Señor va a empezar a demandar. Escúcheme bien lo que le voy a ministrar en los próximos minutos. Va a empezar a demandar la milla de más. Por muchos años hemos caminado bajo nuestra propia milla, bajo nuestro propio conocimiento, bajo nuestras propias fuerzas. Entonces usted durante muchos años ha divagado en el mundo, ha hecho sus cosas a su manera, ha luchado por sus sueños. ¿O cuántos han luchado por sus sueños? Hace años atrás quisiste tener una esposa, Dios te da una esposa, así todos los días se levante alegando, pero es tu bendita esposa que le pediste por años a Dios. Otros pidieron un gran empleo que muchas veces dice, ay, otra vez trabajar, pero ahí está tu bendición. Y muchas veces no te has dado cuenta que hay metas que has logrado consciente o inconscientemente. Muchos anhelaron sus hijos y hoy están esos pelados ahí sacándote cana, pero son una bendición. Amén. Entonces hay momentos donde llega el Espíritu Santo y te empieza a hacer un llamado y te dice, bueno, por muchos años has tenido un llamado. Recuerde que Jeremías nos dice algo poderoso, que desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció. Entonces venimos con un llamado. Desde la eternidad Jesús permite que divaguemos en este plano terrenal y luchemos por nuestra meta, pero hay un momento donde Él te hace el llamado. ¿Aló? Entonces cuando Jesús te hace el llamado, lo primero que Jesús empieza a trabajar en tu corazón es que empieces a entender para qué te está llamando. Y estamos en tiempos donde Jesús está llamando a su ejército. Estamos en tiempos donde Jesús le dice a la iglesia, levántate y resplandece. Estamos en un tiempo donde Jesús te está diciendo, ya recorriste tu propia milla, ahora necesito la milla de más. Y la milla de más es la milla que Jesús necesita en este tiempo. Aquella milla donde tú tienes que aprender a direccionarte o andar bajo las coordenadas de Dios. Jesús vino a este plano terrenal a enseñarnos algo violento. Y lo primero que Jesús viene a enseñarnos es la sujeción a Dios. La milla que Jesús necesita en este momento es la sujeción. Pero muchas veces nos cuesta sujetarnos, porque Jesús pone una de las pruebas y es que la iglesia empiece a sujetarse a un líder, a un pastor y a una iglesia. Entonces es increíble cómo la gente le cuesta sujetarse, y la palabra de Dios nos dice, si no te puedes sujetar a aquel que lo está viendo, ¿cómo te vas a sujetar al que no está viendo? Entonces uno de los primeros tratos que el ser humano tiene bajo las coordenadas de Dios es la sujeción. Porque Dios siempre coloca pastores, evangelistas, profetas, maestros para poder direccionar su iglesia. Usted dentro de su hogar tiene una cabeza, que es su esposo. Así hay veces sea cabezón y usted quiera mandárselo a Dios, pero Él es la cabeza, porque Él debe de entender que Él tiene que estar sujeto a la autoridad de Cristo. Entonces ese es el primer trato que la iglesia tiene que empezar a recibir, y es la sujeción. Y la sujeción muchas veces no es dentro de la iglesia, sino afuera también. Los hijos tienen que estar sujetos a la casa. Pero estamos en un tiempo donde los padres nos estamos sujetando a los hijos. Mira cómo los tiempos han cambiado. Antes Luis Alberto hablaba y 3 dientes caían al piso, porque muchas veces hablaba donde no tenía que hablar. Mi mamá estaba hablando con los adultos, llegaba yo y ¡pah! Quedaba noqueado ahí, así como cuando usted no toma el Espíritu Santo. Pero hoy en día los hijos son los que mandan la parada. Siempre me he preguntado por qué los tiempos han cambiado. Porque muchas veces no hemos entendido la palabra sujeción, y la palabra sujeción empieza desde las cabezas.
Si yo quiero que mis hijos se sujeten, tengo que sujetarme yo primero a la voluntad de Dios. Y cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, viene lo que se denomina sabiduría de Dios. Una cosa es la inteligencia humana. Oh, todos somos inteligentes. Aquí no hay burros. Solo en la Biblia habla de un burro llamado el que se le atravesó ¿a quién? A ver, los bibliocéntricos. No me hagan quedar mal. ¿El burro de quién? Es ese señor. Después estaremos predicando. Pero todos somos inteligentes. Ahora nacemos con una inteligencia desde la eternidad. Pero Jesús quiere que nosotros nos movamos bajo la sabiduría de Dios. Entonces la Biblia me habla de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? El temor a Jehová. Entonces cuando tenemos temor a Jehová no es tenerle miedo a un Dios que nos puede matar, sino tener miedo de fallarle a Dios. Ahí empezó la sabiduría. Entonces la sabiduría tiene que minimizar la inteligencia, porque la sabiduría es yo poder caminar bajo mis propios principios, pero la sabiduría de Dios es yo aprender a caminar bajo los principios de Dios, bajo los principios del Eterno. Y quizás esa palabra está escaseando hoy en los hogares, porque muchos estamos caminando bajo nuestros propios principios. Por eso no ha llegado de pronto un orden a nuestras casas. Estamos en un tiempo donde todo mundo quiere hacer su propia voluntad. Los hijos tenemos que enseñarles cuáles son los principios de Dios. Oh, no le enseñes a un hijo a ser inteligente. Enséñale a un hijo a manejarse bajo los parámetros sabios de Dios. Y le estoy hablando a los papás que están levantados, que vienen sus pequeñitos atrás. Enséñale principios a ellos. Enséñales que este sistema no los puede direccionar a ellos, sino la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces, usted ya tiene claro el camino de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya muere en el evangelio. Si alguien llegara en este momento y te colocara un revólver y te dijera renuncia a Jesús, creo que nadie lo haría. Nadie renunciaría a Jesús porque tenemos claro el camino. ¿Aló? Pero Satanás se está levantando muy fuerte en este tiempo y ya sabe que contigo perdió. Contigo perdió. Contigo perdió. Ay, Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Pero él sabe que contigo perdió, pero cambió las directrices, cambió la dirección y le está apuntando a tus hijos. Estamos en un tiempo donde hay una juventud desenfrenada en el pecado. Y muchas veces nosotros mismos nos cuestionamos de por qué nuestros hijos no están bajo los parámetros de Dios. Y muchas veces no entendemos que sí, de pronto no están bajo los parámetros de Dios, pero es una guerra que ya tienes ganada y tienes que levantarte a pelear por ello, a arrebatarlo. Dios mío, yo no sé a qué le estoy hablando. Muchos, yo sé que en este tiempo están frustrados. Sí, muy bonita la palabra, pero mi hijo no quiere nada con Dios. Muy linda la palabra, pero ay, Dios mío, ya se me salieron de las manos. Ya cogieron los malos caminos. Pero te voy a decir algo, yo sigo un Dios que hace de lo imposible posible, de lo imposible posible. Yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana, pero cuando tú ves un hijo rebelde, tú no veas un hijo rebelde. Dile, esta es la oportunidad para avergonzar a Satanás. Porque Satanás sabe que lo tiene cogido, pero sus días están contados. Porque dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son nuestros hijos. Pueda que tus ojos naturales te estén mostrando lo que no quieres ver, pero recuerda las palabras del maestro cuando dijo, no es por vista, sino por fe. ¡Ay, Dios mío! Y quizás el estar viendo lo que no quieres ver es un trato para ti. Y muchas veces nos cuestionamos, nos frustramos y decimos, ¿por qué? Y yo sirvo en la iglesia, llevo años, sabes, Dios, y hablamos con Dios y lo cuestionamos. Y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llevo años sirviéndote. Oh, nunca te he fallado. ¿Sabes cuántas veces me he trasnochado buscando tu presencia? ¿Cuántas oportunidades del mundo he desechado por seguirte? Pero mira cómo me está yendo. Y quizás Dios te dice, estoy permitiendo desiertos
Estoy permitiendo circunstancias porque te estoy haciendo más fuerte. Porque cada que tú ves una circunstancia, un problema, yo estoy viendo una oportunidad para glorificar mi nombre. ¡Aleluya! Y nuestro maestro de maestros siempre tuvo claro el mensaje que venía a traer a la humanidad. Y el mensaje que él venía a traer era un mensaje de salvación. Para el mundo o para Satanás todos habían perdido, pero vino Jesús a ser la luz del mundo. Vino Jesús a devolverte esa seguridad que en el Edén perdimos. Oh, la iglesia tiene que entender que la única seguridad es Cristo Jesús. Y quizás Satanás le robó el poder y la autoridad, el estatus a Adán y Eva. Y pensó de pronto por años y décadas que él había ganado. Pero lo único que ganó Satanás fue un infierno desatado para él. Y un reino de los cielos desatado para nosotros. Desatado. ¡Ay, Dios mío! Satanás pensó que nos había desatado el infierno, que nos había desatado la destrucción. Oh, lo que Satanás desató en el Edén fue el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me dice que todas las cosas nos ayudan para bien. De cada problema Dios saca algo a favor de nosotros. Mira la misericordia de Dios. Entonces muchas veces nos frustramos, pero no alcanzamos a entender que cada crisis, proceso, circunstancia de la vida es una oportunidad. Y Jesús entra al desierto y enfrenta a Satanás. Y Satanás automáticamente escanea no la debilidad de Jesús, sino la debilidad de esta carne. Porque Jesús se hizo carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Jesús entra a este cascarón frágil llamado carne, Satanás se aprovecha. Él dice, wow, a Jesús lo puedo controlar. A Jesús lo puedo enamorar y a Jesús lo puedo conquistar. Porque es que Satanás no te pelea de frente. Satanás siempre va a tratar de conquistarte. Oh, recuerdan de lo que pasó. Que Satanás conquistó el corazón de Eva. Se le movió en mentira, haciéndole pensar que era creación de Dios y estaba del lado de ella. Entonces Satanás en el desierto le hace pensar a Jesús que está del lado de él. Y ya lo hemos dicho en prédicas pasadas, donde Satanás trata de hacerle pensar al maestro que él está del lado de él y que él ha venido al desierto a suplir su necesidad. Entonces Jesús, como estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, alcanza a discernir lo que Satanás quiere hacer con él. Y la iglesia tiene que entender en este tiempo que tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios, porque Satanás se está vistiendo de ángel de luz. Entonces tu crisis es la oportunidad para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es la oportunidad para Satanás para engañarte. Porque él mira tu debilidad y sabe lo que necesitas. Entonces, como sabes que tú eres un hombre de Dios, que estás esperando una promesa que hace, pone espejismos en tu camino. Entonces, cuando Satanás te pone espejismo, lo único que trata Satanás es de tumbarte la promesa que Dios tiene para ti. Entonces vienen propuestas indecentes, viene el negocio socio, el gran negocio que usted siempre quiso, o viene a hablarle a la mujer que por años fue su amor platónico, pero ya no lo puede ser, ya se convirtió en un pequeño Platón que ya no puede estar en tu vida. Entonces siempre vienen propuestas, pero tenemos que discernir de dónde vienen las propuestas, porque hay caminos que para el hombre son buenos, pero su final es de destrucción. Entonces Jesús lo que necesita es trabajar con nosotros, y Satanás le hace una propuesta indecente a Jesús. Lo sube al pináculo más alto y le dice, mira Jesús, tú sabes el poder que tú tienes. Tú eres el Hijo de Dios. Reconoce, o le hace pensar que está reconociendo al Hijo de Dios. Pero a Satanás no le interesa. Pero le hace pensar que te está reconociendo quién eres. Tu gente que se te está acercando y te está diciendo, tú eres una mujer de Dios, tú eres un hombre de Dios. Pero hagamos esto bajo cuerda.
Oh, Dios conoce tu corazón. Usted no ha visto esa gente que le acerca y le soba la cabeza cuando su esposa no está y le dice, oh, tan bello que estás. Dios conoce tu corazón. Y este diciembre, un chorrito, ¿quién dice que no? Un guarito, el último. ¿Quién se va al infierno por una cerveza? ¿Quién se va al infierno por una copita de ron? Entonces empieza a persuadir al enemigo para hacerte caer en tu debilidad. Aló, están como callados. Hubiera venido el jueves más bien. Entonces muchas veces tenemos que estar conectados al Espíritu, porque el enemigo se empieza a mover alrededor de ti para cautivarte y quitarte lo que Dios te ha dado por gracia. Entonces Satanás lleva a Jesús al pináculo más alto y le dice, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Y Jesús dijo, espérate, si yo me pongo a pensar humanamente, sí, yo me puedo lanzar. Y de una llegan los ángeles, porque el propósito no se ha cumplido. Y ahí es donde yo te digo, soy llamado por Dios, soy empoderado, tengo el don de sanidad, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, y estoy tan equipado de dones. Pero ¿qué es lo que Satanás le está diciendo a Jesús acá? Le está diciendo, usa los dones a tu favor. Y mucha gente cae en este error. Tenemos dones, talentos, y es la espuma de la Coca-Cola. Oh, ¿quién no le gusta orar por una persona y que se sane? ¿Quién no le gusta orar por una persona que tenga pie corto y se alargue? ¿Quién no le gusta lanzar la palabra y que la gente caiga? Eso es poder. Pero el ser humano no fue diseñado para tener poder. El ser humano fue diseñado para tener poder dependiendo 100% del Espíritu Santo. Entonces Satanás le estaba diciendo a Jesús, usa tu poder a tu conveniencia. Gente que tiene grandes ministerios y está usando el poder que Jesús le está dando a conveniencia propia por ganar estatus, por ganar fama, porque digan, wow, usted no ha visto que hay gente que está usando los dones a favor de ellos. Cuando lo ven a usted y voy a orar. Muchas veces el usar el don no es que Dios esté contigo, porque tú puedes usar un don a conveniencia propia. Gente que busca la oportunidad de todas las cámaras para hacer un milagro. Gente que busca la oportunidad cuando está el pastor, los líderes, para usar lo que Dios le ha dado por gracia. Rambo saca la bazooka y uno dice, wow, gloria a Dios, wow, y empiezan las glorias a direccionarse en mal. Y yo le digo al Espíritu Santo, Señor, lo que tú me has dado por gracia lo voy a dar cuando tú lo digas. Y he estado en congresos de pastores donde yo me quedo callado y espero que sea el Espíritu Santo el que me suba al altar. Esa tiene que ser la iglesia en este tiempo. La iglesia que no busque estatus, que no busque altar, sino que busque darle la gloria. ¡Aleluya! Entonces Satanás le estaba diciendo, lánzate, porque hay ángeles que... Mira cómo lo estaba preparando. Y ahora te voy a decir para dónde llevaba Satanás a Jesús. Entonces una de las pruebas del desierto es, tú tienes un poder y lo puedes usar como quiera. Acá hay gente con dones y talentos muy grandes, pero ten mucho cuidado, porque el enemigo va a tratar que los uses a conveniencia propia. Que la dirección no sea la del Espíritu Santo, sino la de tu propia mente. Muchas veces decimos, bueno, yo tengo el don de sanidad, gloria a Dios. ¿Dónde está el enfermo? Y me hace acordar años atrás, cuando yo tuve una reunión de pastores, que yo apenas estaba empezando, que estaba en la emoción, Pastor Junior, en la emoción del ministerio. Donde puerta que me abrían, puerta que me le tiraba, igual, y quería sacar el ministerio y quería mostrar el ministerio, porque todos tenemos que pasar por esa estación, la estación de la emoción, de soy un evangelista, un pastor, gloria a Dios, aleluya, y Dios lo sabe. El problema es cuando nos quedamos en esa estación y no alcanzamos a entender que nosotros como cristianos tenemos que trascender y llegar a una madurez espiritual. ¿Aló? Entonces yo estaba en la emoción y buscaba pastores, contactos, déjenme predicar, sí. Y un día me llevaron a una reunión de pastores
Y un pastor y un apóstol me dice: Luis Alberto, listo, te vamos a hacer una campaña en Ecuador. ¡Wow! Sí. Oh, las grandes ligas. Oh, yo solo esperaba el afiche para ponerlo en las redes sociales, decirle a mi gente: oh, ahora voy a ser internacional. ¡Wow! Porque yo siempre he sido un evangelista neto. Soy un evangelista y me pasan un micrófono y hay veces digo: ¿para qué me invitan si saben que hablo mucho? Y hablo, porque ese es mi ministerio hermoso que amo. Entonces ya estaba todo listo, bien cuadrado, iba para Ecuador. Yo decía: sí. Oh, yo solo pensaba en el avión y la foto. Y posteándola. Instagram, Facebook, WhatsApp. Y mandándola a unos cuantos que se habían burlado de mí. Desgraciados. Pero los bendecimos. Y estamos en la reunión, cuadramos, el apóstol dice: listo, Luis Alberto, pero antes de llevarte al Ecuador te vamos a hacer campaña aquí. Yo: wow, sí, la espuma de la Coca-Cola. Y cuando se acaba la reunión, que yo voy con en ese entonces el pastor que era mi pastor, mi cobertura, y yo salí todo contento diciendo: llegó mi tiempo, porque muchas veces nos volvemos super mega archi espirituales. Y nos predicamos a nosotros mismos: sí, al infinito y más allá. Y estoy saliendo yo de aquella reunión, me acuerdo tanto, 4 o 5 años atrás. Era un pequeñito inmaduro que no había entendido qué era estar bajo el gobierno de Dios y la voluntad. Y estoy caminando yo y estoy con el otro pastor y me dice: bueno, Luis Alberto, eso era lo que quería, ahora aprovecha. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. Y me dice el Espíritu Santo: ¿y no me vas a preguntar a mí? ¿What? Escuché la voz latente cuando el Espíritu Santo me dice: ¿y no me vas a preguntar a mí? Porque muchas veces nos cuesta sujetarnos a Él y empezamos a manejarnos conforme a nuestra propia voluntad. Y el Espíritu Santo me dice: no me vas a preguntar a mí. Y yo me rasco la cabeza y le digo al pastor que iba conmigo: pastor, voy a meterme en un ayuno. El pastor me mira con esa cara de: ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo así que vas a orar? Si es que ya todo está listo, Luis Alberto. Y yo: pues que voy a orar. Pero ¿cómo así? Si es que Dios me mostró a mí que esto era de Él. Y yo dije: voy a orar. Y fui y me metí en un ayuno. Y cuando yo me meto en un ayuno, le digo: bueno, Señor, este ayuno lo voy a levantar por el viaje para el que el Señor me use en mis dones, en mis talentos. Gloria a Dios, aleluya. Y empiezo a orar por algo que no estaba direccionado por Dios, porque hay momentos que empezamos a orar por direcciones que no están avaladas por Dios. Entonces nos volvemos a aquella hermana de Lázaro que estaba turbada y ¿qué? Afanada. Y el problema de ella es que ella no estaba haciendo algo en contra de Jesús, estaba haciendo algo para Jesús. Pero muchas veces no todo lo que haces para Dios es avalado de parte de Dios. No todo lo que tú haces para Dios es avalado de parte de Él, porque hay cosas que Él siempre va a querer que pasen por la mano de Él. Y ese día me meto en un ayuno y yo sabía en mi corazón que lo más probable es que la respuesta fuera no. Y el problema de la iglesia es que no nos gustan los no de Dios. No nos gusta el no de un jefe, el no de un esposo, de una esposa. Muchas veces el no nos cuesta y muchas veces no entendemos que en el no de Dios hay bendición. Hay bendición. De algo te está librando el Rey de Reyes. Y me meto en un ayuno y no tardó mucho la respuesta. Estaba yo en mi casa, rosado, fosforescente del hambre ya, con ganas de levantarlo. Y me llama y me suena el teléfono y me llama una profeta que no sabía del tema y dice: pastor Luis Alberto, ¿cómo está? Yo: en Victoria. Y me dice: mira, es que ayer a la madrugada estaba orando y el Espíritu Santo me dio una palabra para ti. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Desátame las naciones que tú aquí estaba esperando. Porque muchas veces siempre vamos a esperar lo que nosotros queremos, más no lo que el Señor necesita de nosotros. Y estaba yo ahí, sí. Y nomás miraba la maleta y le hacía ojitos. Y miraba la maleta y ya me imaginaba yo en el pájaro gigante en las nubes. Clas, 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 clas. Clas.
Bueno, unas 3 que hacer esto, maneja fotos así, pero bueno, las bendecimos y sabemos que se van a arrepentir muy pronto. Entonces, me dice esta profeta, Luis Alberto, estaba yo allá a la madrugada, el Espíritu Santo me habla, me dice, dile a Luis Alberto que no. Espérate, profeta, es que no entiendo. No sé qué estás orándole a Dios, pero la respuesta es no. En serio, esto tiene que ser una broma, porque no estamos acostumbrados a los no de Dios. Porque muchas veces queremos ser el gran Jonás, que tiene la palabra, tiene los dones, el ministerio, pero queremos atarse. Siempre me he preguntado qué había en Tarsi, que Jonás se inclinó hacia él. Quizás en Tarsi había lo que a Jonás le convenía. Pero en Nínive estaba la asignación de Dios para Jonás, para Jonás. Entonces muchas veces somos aquellos Jonases que Dios te está diciendo por acá y tú dices, pero nos volvemos asesores de Dios. Oh, Señor, espérate, que es que por acá es mejor. Espérate, Señor, es que tú no has entendido que es que yo ya conozco este camino y este camino lo veo bien. ¿Por qué tengo que dejar el barbado si él no es malo? Él es bueno. Lo único es que tiene esposa, pero él no le hace daño a nadie. ¿Por qué tengo que dejar al amiguito que me está dando platica bajo cuerda, pero finalmente me lleva a la cama, si es que no le estamos haciendo daño a nadie? ¿O por qué tengo que hacer el negocio turbio? Si mira, todos dicen mentiras, todos hacen torcidos. Y no entendemos que las pequeñas zorrillas dañan los grandes viñeros. Y ahí es donde yo te digo, vivir una vida en excelencia, vivir una vida con propósito, es vivir una vida en excelencia para Dios. Donde el vivir una vida con excelencia es renunciar a lo que tú crees que es, pero finalmente no es. Finalmente, esta profeta me dice, Luis Alberto, es que el Espíritu Santo me dijo, no sé qué estás orando, pero él me dice, no. Y después le suma algo más, te van a colocar una armadura de Saúl. Y yo cuelgo con mis lágrimas en los ojos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Dios, si yo te sirvo la oportunidad de mi vida y hoy que tengo la oportunidad de la vida, tú me dices que no? ¿A qué estamos jugando? Porque muchas veces Dios te quiere quitar esos pequeños logros que tenemos imantados en nuestro corazón y peleamos con Él diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que soltar mi viejo hombre? Porque hay algo nuevo que Dios tiene para ti. Porque muchas veces nos enseñamos tanto a movernos bajo lo viejo, esa pequeña milla que ya recorriste, ya tienes que soltarla. Porque hay una nueva milla que te está esperando, gente que está en un asiento esperando no sé qué, Junior, para servirle a Dios. Gente que sabe que tiene ministerios grandes y están en el ministerio de la silla, calentando el pompis. Gente que sabe a qué fue llamado en esta tierra y están esperando señales, proezas, diciendo el tiempo de Dios, cuando el tiempo de Dios es ya. Entonces siempre va a haber una negación. ¿Por qué nos negamos a algo que es innegable? Oh, yo le dije, Señor, ¿por qué? Todo el mundo va a las naciones, ¿por qué no puedo ir yo? Oh, ni porque fuera el peor de todos. Yo tengo palabra, me ha regalado unción, gloria y poder, pero quizás Dios me está diciendo, es que todo lo que te estoy dando no es a conveniencia tuya. Quizás yo iba al Ecuador a mostrar lo que Dios me estaba dando, mas no iba a ir al Ecuador por las almas. Porque muchas veces vamos a asignaciones a mostrar lo que Dios nos ha dado y no por amor a las almas. O quizás vamos por ofrendas. O quizás estoy pasando un momento de crisis, no tengo la alacena vacía, pero la ofrenda aguanta. El obrero es digno de su salario y empezamos a volvernos archimega espirituales. Oh, el obrero es digno de su salario. Hermano, déjeme predicar en su iglesia porque sé que en esa iglesia dan buenas ofrendas. Entonces empezamos a prostituir el mensaje, a prostituir el ministerio, cuando el ministerio no es para prostituirlo. El ministerio es para el servicio de las almas perdidas. Oh, yo ni sé por qué estoy hablando de esto, Dios mío. Yo tenía un carro y una casa para desatar hoy, pero mira lo que hay. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Oh, la milla de más te va a costar. Te va a costar. Yo no te puedo emocionar aquí diciéndote, sí, empieza el ministerio y automáticamente en un paquete de chitos te va a salir el carro, la casa y la beca y siempre vas a estar en la cúspide de la montaña. No.
Muchas veces hacer la voluntad de Dios te va a costar. Y te va a costar cosas que te van a doler. Porque de eso se trata el ministerio. Jesús le dolía todos los días lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Jesús caminaba entre ladera y ladera, entre pueblo y pueblo, entre región y región, pero en cada pueblo lo estaban esperando problemas. En cada asignación que tenía Jesús había un problema. Entonces Satanás lo primero que hace es tratar de persuadir a Jesús para que mueva todo su ministerio a conveniencia propia. Porque a Satanás no le interesa que tú lo adores. Él no le interesa que tú levantes un altar con un vudú gigante y lo empieces a adorar en su casa. Él lo único que necesita es que no adores a Dios, que no hagas la voluntad de Dios. Y cuando el ser humano no hace la voluntad de Dios, está haciendo su propia voluntad y Satanás está ganando. Es una palabra dura. Yo me frustré tanto esa noche que le dije, Señor, hasta aquí voy. Hasta aquí voy. ¿Por qué? Y veía a mis amigos evangelistas y todos ya andando en las naciones. Todos de un lugar a otro. Y siempre me dijo mi pastor, el evangelista siempre tiene que ir primero a las naciones. Pero mira lo que hace Dios. Dios dice, el evangelista de esta casa no va primero a las naciones. Primero levanta aquí y después lo envío a las naciones. ¡Ay, Dios mío! Y uno de los mayores tratos fue aceptar que el Ecuador no era una asignación de Dios. Que el Ecuador no era lo que Dios quería. Y cuando ella me dice, te van a poner una armadura de Saúl, me está diciendo, Satanás te va a usar. Eso era lo que quería hacer Satanás con Jesús, usarlo. Decirle, lánzate, porque escrito está, sus ángeles mandará. Y él dice, no, Señor, no tentarás a tu Dios. Le está diciendo, mira, Satanás, como yo estoy lleno del Espíritu Santo, te voy a recordar algo. Y es que yo no te voy a hablar de mi Dios, te voy a hablar de tu Dios, porque Él es Dios de todo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo invisible y lo visible. ¡Aleluya! Y Satanás se va y empieza Jesús lleno del Espíritu Santo, entendiendo que no era su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo así que Jesús tenía una propia voluntad? Y yo le voy a decir, claro, en Getsemaní hay una división de voluntades, porque en Getsemaní Satanás quiso dar la estocada final diciéndole, Jesús no. Persuadió a Pedro para decirle, Pedro, no vayas allá. ¿Y qué le dijo? Jesús, te reprendo, Satanás, eres piedra de tropiezo. Porque Satanás estaba tratando que la asignación de Jesús no se cumpliera. Entienda esto, Satanás nunca te va a pelear de frente. Se te puede camuflar en una muy buena propuesta del mundo. Se te puede camuflar con ese viejo amigo que nunca veías y de un momento a otro apareció. ¡Oh! La oportunidad de la vida. ¿El sugar qué? El sugar daddy. Un viejito prostático con mucho billete. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las propuestas que te están llegando? Porque el enemigo es sutil. O quizás tú eres una mujer que se le ha pasado llorando y estás en un mar de lágrimas, en una estación de soledad, y Satanás te pone a alguien que te diga, mi amor, tan bella, tú estás hermosa, tan linda, eres una gran mujer, y empieza Satanás a hablarte al oído y tú tienes que mirar si tiene Biblia o no tiene Biblia, porque si no tiene Biblia es el mismo diablo que se te está presentando. Escrito está, no tentarás a su Dios. Y cuando Jesús empieza el ministerio es algo grandioso, porque cuando Él empieza el ministerio empiezan los problemas también a comenzar en Él. Dice la palabra de Dios en Lucas. ¿Aló? Vamos al libro de Lucas 4:16. Mira lo que dice Lucas 4:16. ¿Cuántos están recibiendo? Están como callados hoy. Estoy preocupado. Y en Lucas 4:16 hay un acontecimiento que ayer a la madrugada estaba leyéndolo y me llama la atención, ministros. Y es como Jesús le tocó enfrentar algo que muchos no quieren enfrentar, y es el sistema. Cuando somos cristianos por primera vez, nos cuesta decirle al amigo, soy cristiano. Decirle a la amiga o a la familia, soy cristiano. Porque siempre va a haber un choque espiritual.
Oh, ¿cuántos recuerdan esa primera vez que te convertiste y colocabas la Biblia en una bolsa negra? O simplemente decía, no, y no voy a llevar la Biblia. Porque muchas veces nos cuesta enfrentar que ya somos nuevas criaturas. Y Jesús desde un principio enfrentó todo. Lo primero que Jesús tuvo que enfrentar fue a su familia, a sus hermanos, porque dice la Biblia que los hermanos no creían en Él. Ahora, ¿por qué los hermanos no creen en Jesús? Porque los hermanos estaban enseñados a ver la humanidad de Jesús, no al Jesús empoderado, lleno del Espíritu Santo. Entonces, uno de los factores de que tu familia, tu entorno se te levante, es porque están enseñados a ver tu vieja naturaleza. Y les cuesta entender que somos nuevas criaturas porque esta revelación es tuya, no de ellos. Entonces se te va a levantar la gente, sí, pero no los culpes porque no tienen tu revelación. Ellos no saben que es una nueva criatura, ni que las cosas viejas pasaron. Siempre te van a ligar a tu pasado. Como decía mi abuela, la mona aunque se vista de mona, o ¿cómo es que es? A ver, siempre se me olvida. La mona aunque se vista de seda, mona se queda. Eso es una falacia. Entonces siempre te van a ligar a tu pasado. Si tú eras un borrachín, siempre te van a ligar a ese pasado. Si eras un tramposo, un mentiroso, un mujeriego, siempre te van a ligar a ese pasado. Oh, te lo digo porque me ha pasado muchas veces. ¿Vos cristiano, Luis? ¿En serio sos pastor? Yo sí. A ver, ¿qué vas a decir? Yo pues. No, el pastor no obra así. Pero me dan ganas. ¡Pah! Un cabezazo celestial. Entonces, nos cuesta, pero Jesús enfrentó eso. Y mira lo que el Espíritu Santo manda a hacer a Jesús. Lo primero que lo manda a hacer, Junior, es a predicar en la sinagoga. Y mira la palabra como dice. ¿Cuántos llegaron? Acuérdate que usted no tiene Biblia, se va a hacer al lado de un cristiano. Dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret. Mira, ¿a dónde fue Jesús? A su tierra. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Mira lo que le entregan a Jesús, maestro. Mira lo que le están entregando al rey. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí ya. Porque la visión de los escribas y los fariseos no era el pobre, no era el afligido. Era su propia conveniencia, la alta sociedad, Roma. Ellos querían conquistar a Roma para que Roma los soltara de la esclavitud. Ellos se movían en la alta sociedad, en la élite de ese tiempo. Pero Isaías estaba revelando que había una persona que tenía que venir no por la élite, sino por los de abajo, por los que estaban abajo, los que estaban inservibles, los que no servían para nada. Porque desafortunadamente, iglesia, allá afuera siempre nos van a calificar por lo que tenemos, más no por lo que portamos. Siempre te van a calificar si tienes algo, si no tienes nada te van a desechar. Ese era el fariseísmo. Eso eran los escribas. ¿Qué tienes tú para darnos, Jesús? ¿Qué tienes tú para darnos? Los pobres no tenían nada para darle a los escribas. Los afligidos, los endemoniados no les servía. No era el foco de ellos. Pon un empresario de alto nivel al lado de un apóstol de este tiempo y pon un hombre de humilde corazón con un puestico de dulces a ver a quién le va a predicar mejor. ¿Aló? Lleva a una mega iglesia, a un empresario que se gane o que tenga un diezmo de 40, 50, 60 millones. Y también llévale a la señora humilde que tiene su puesto humilde de dulces con un diezmo de 20,000 pesos a ver a quién le va a predicar mejor. Y es ahí donde somos confrontados. Porque desafortunadamente siempre somos evaluados por lo que tenemos, mas no por lo que portamos. Entonces Jesús le está hablando aquí algo que está diciendo el profeta, pero él lo está desmenuzando mucho mejor de cómo está escrito, porque está llevando a la profundidad. Les está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, porque él venía del desierto.
Jesús venía del desierto y esta palabra se había cumplido en la cabalidad, porque en el desierto había sido empoderado. Gente que necesita escuchar esta palabra. Usted ha sido empoderado en su desierto. En su desierto está haciendo ¡aleluya! A predicar el año agradable del Señor, versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, porque él estaba rompiendo un esquema. Y comenzó a decir, hoy, mira lo que dice el maestro. Quizás el Espíritu Santo de Dios le dijo, hoy es el día que confirmes a qué has venido. Señor, pero están las élites. Uy, Señor, están los de alta sociedad. Señor, pero es que está mi familia, no me van a creer. Señor, pero es que estoy con el amigo que siempre me emborrachaba. ¿Cómo le voy a decir que soy cristiano y ya fui enviado a dar libertad a los perdidos? Muchas veces somos confrontados. Muchas veces somos cristianos a la secreta. Quizás va a haber gente que llegue al cielo y yo, ¿tú eras cristiano? ¿En serio? Sí, me salvé de arepa. Porque nunca predicamos un evangelio en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, porque nos cuesta aceptar lo inaceptable. Y Jesús le estaba diciendo, y Jesús mira el embale tan tremendo, porque muchas veces el Espíritu Santo te va a mandar a hacer cosas que no vas a entender. Y vas a decir, no, me va a traer problemas, líder. Me va a traer problemas, iglesia. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Tarán! Aquí estoy. Yo soy el Mesías. Yo soy lo que muchos profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando. Yo soy la bendición de este mundo, la bendición de ustedes. Y los escribas empezaron a mirarse diciendo, ¿what? ¿Perdón? ¿En serio? ¿Cómo así? Porque muchas veces tu verdad va a incomodar a muchos. Pablo entendió esto. Pablo entendió que su verdad no era para acomodar a la gente, sino para incomodar a la gente. Pablo entendió que independientemente que lo aceptaran o no, no le debía interesar. Lo único que le debería interesar a Pablo es ser un seguidor de Cristo. A Cristo no le interesaba caer bien. De hecho, desde que nace cayó mal. Mira, lo querían matar desde el pesebre. Qué cosa tan tremenda. Desde el pesebre ya había caído mal en el sistema. Y muchas veces, y ya voy a terminar, muchas veces nos preocupa tanto el qué dirá. Nos preocupa tanto el qué beneficio voy a tener. Nos preocupa tanto decir, ay, Dios mío, ¿verdad? Yo tengo que ser un cristiano con propósitos. Yo tengo que ser un cristiano con excelencia. Me toca mentir. Pero si dejo de mentir, no voy a seguir recibiendo los pesitos de más que me gano en mi empresa. Y ahí es donde empieza un trato. Jesús le dijo a ellos, yo soy el Mesías. Yo soy la promesa hecha realidad. Y lo escriben los fariseos, se paran y dicen, what? Y mira lo que dice el capítulo más adelante. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a sí mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en su tierra. ¿Por qué? Porque hay gente que te va a llevar a que hagas milagros a conveniencia tuya. ¿Sabes por qué Jesús no quiso hacer milagros en Capernaum? Porque la gente quería milagros, pero no para glorificar a Dios, sino para ver si realmente Él era Jesús. Entienda esto. Él quería hacer milagros, pero su discernimiento, Pastor Junior, lo llevó a entender que ellos querían milagros, pero no acorde a la voluntad de Dios, sino querían saber si realmente Él era alguien en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo le dice no, porque muchas veces tenemos que esperar la dirección de Dios. El Espíritu Santo no te va a dejar dar un paso si no va a haber una conveniencia propia para Dios. Entonces le da este refrán y dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 30 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, versículo 26. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión.
Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Le está hablando Jesús a ellos, le está diciendo, mira, la palabra desde tiempos antiguos fue enviado no a conveniencia de ustedes, sino a conveniencia del pueblo. No se trata de quién eran ellos. Para ustedes ellos serían los peores, los sirios pueden ser los peores, pero Dios no está buscando calificar lo que tienen, sino lo que portan. Y quizás los sirios tenían un mejor, aleluya, un mejor corazón. Y les estaba dando una lección a los esclavos diciendo, ¿y este quién es? Si apenas se está levantando y nos está dando cátedra. Y mira lo que pasa. Mira lo que dice aquí. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Y con este mensaje, con este capítulo termino el mensaje de hoy. Jesús los confronta a ellos diciéndole, yo soy el Mesías, pero yo no he venido a suplir sus necesidades, sino la necesidad de un pueblo. Yo no he venido para que ustedes me acepten, no para que me acepte mi Padre que está en los cielos, y a enseñarle al pueblo que no es por vista, sino por fe. Confrontó a los escribas y los fariseos, confrontó al sistema, y Jesús sabía que iba a tener problemas. ¿Y que son los fariseos? Se llenaron de ira y lo cogieron y lo llevaron ¿a dónde? Al pináculo. Ahora, aquí es donde es la prueba de juego. Jesús lleva al pináculo para despeñarle y matarlo. Y eso me lleva nuevamente al desierto, líder, donde Satanás le dice, lánzate, porque escrito está, a tus ángeles enviará. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba persuadiendo o sabía que algo iba a pasar y quería que Jesús se moviera acorde a su propia voluntad. Mira cómo es de astuto el diablo. Lo quería hacer lanzar para que los ángeles lo cogieran, para que de ahí para allá, en cada dificultad, él se moviera acorde a su propia voluntad. Está en el despeñadero. Y tiene una opción, Junior. Mátenme y van a ver la gloria de Dios. Y si lo cogían a Jesús y lo lanzaban, automáticamente y todos decían, wow, es el Mesías, pero no se cumplía el propósito. No se cumplía el propósito. Y Jesús entiende que la voluntad de Dios en este momento ahí no es hacer un milagro. Escuche bien esto. Escuche para la gente que hoy necesita esta palabra. En ese momento, la prioridad no era hacer un milagro. La prioridad es estar quieto y saber que Él es Dios. Estar quieto. Quizás el Espíritu Santo le dijo, no vas a dejar que te lancen, porque ese milagro no está avalado por Dios. Voy a hacer algo, a parar el cosmos y el universo, a parar el tiempo para que tú pases y te persuades y empieces a irte. Finalmente Jesús entiende que el despeñadero no es la opción del Espíritu Santo y no puede hacer ese milagro. Y lo que hace Jesús es sabiamente correr, escabullirse. Y siempre he dicho, ¿por qué Jesús corre? ¿Por qué Jesús corría? Si tenía el poder para dejarlos a todos callados. Y muchas veces es de valientes correr. Muchas veces es de valientes callar. Muchas veces es de valientes estar quieto, porque hay momentos donde Dios te dice, estar quieto y saber que yo soy Dios. Y muchas veces Dios te va a decir, la fe sin obra es fe muerta. Camina, avanza, haz algo. Pero entiende esto en esta mañana. Tienes que estar seguro cuál es la voz que te está direccionando. Ponte sobre tus pies. Y Jesús se escabulle por en medio de ellos. Y finalmente se desaparece. Y finalmente en esta región no hay milagros. Porque no hemos podido entender que los milagros se van a hacer cuando entendamos que toda la gloria se la tiene que llevar Dios. Tiempo de entender que fuiste llamado a romper. Diga conmigo, romper. Tenemos que romper en este tiempo. Rompamos. Rompamos. Tiempo de romper. Iglesia, yo sé que buscar la voluntad de Dios no es fácil, pero es perfecta y agradable. Yo sé que muchas veces tú vas a decir, uy, pero otro año en las mismas. No desates lo que Dios quiere quitar. Porque cuando tú dices otro año en las mismas,
Tu boca tiene poder y estás desatando lo que Dios no quiere que se desate para ti. Di, oh, 2024 será mi año. Oh, Luis Alberto, pero todos los años digo lo mismo, no importa. Este año será mi año. Será el año de la gloria de Dios. Será el año donde entenderé qué es lo que Dios quiere. Recuerda la milla de más. Enamórate de la milla de más, porque es la milla de Dios. Ya caminaste tu propia milla y en tu propia milla fracasaste. En tu propia milla muchas veces ganaste, pero finalmente llega un momento en nuestras vidas que tienes que decir, bueno, ya está, hasta aquí fue. Mis próximos años los dedicaré a Dios. Le serviré a Jesús conforme a la voluntad de Él, no a mi propia voluntad. Quizás por muchos años he servido a Jesús bajo mis propios parámetros, pero quiero enamorarme de Él nuevamente. Que esta nueva milla sea la milla de Él. Amada iglesia, Jesús nos ama. Jesús quiere grandes cosas para nosotros, pero también quiere que entendamos que esta vida no es fácil. Esta vida es de cruz. Esta vida es de cruz, de muerte. Todos los días tenemos que morir. Muere ese yo que todos los días te dice, tú estás empoderado, tú tienes la gloria de Dios, tienes los dones. Muere ese don. Muere todos los días. Yo quiero ser reconocido. Muere. El día que muramos a todo eso, Dios empezará a exaltarnos. Dios empezará a exaltarnos. Deja que Dios te exalte por amor a Jesús. Deja que el Espíritu Santo te saque del anonimato. Oh, no muevas nada. Simplemente ve al lugar santísimo y siempre estés de rodillas. De rodillas ante el Rey, de pie parado ante el sistema. Y te aseguro como hombre de Dios que tus próximos días, tus próximos meses y tus próximos años verás la gloria de Dios y serás un ejemplo para muchos. Levanta las manos. Padre, gracias. He predicado tu bendita palabra, Dios. Más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias por estos campeones.